Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, ¿no es cierto?, una vez más a su programa El Camino a la Salvación. Continuamos, ¿no es cierto?, con lo que estamos grabando, ¿no es cierto?, del ministerio de Eliseo. Y dice, Eliseo y la Sunamita. Aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y dijo ella a su marido, he allí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, ese es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama y mesa y silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado, llama a esta su manita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo entonces a Jesse, dile, aquí, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga yo por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Entonces dijo, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. O sea, claramente antes de seguir leyendo, es obviamente bastante, obviamente interesante, que claramente esto nos recuerda un poco, ¿no es cierto?, a la historia obviamente de Sara y Abraham, ¿no es cierto?, de que Dios, ¿no es cierto?, a ellos le había prometido un hijo, y vemos, ¿no es cierto?, de que allí fue obviamente la recompensa, por decir así, de que Eliseo, entre comillas, les dio. Porque digo entre comillas, porque obviamente el que hizo la cosa fue Dios, no él. Pero también, ¿no es cierto?, esto igual va sujeto a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que también nos menciona, ¿no es cierto?, que los profetas, los que son obviamente verdaderos profetas de Dios, no los charlatanes que andan por ahí, pueden obviamente dar recompensa profética, ¿no es cierto?, en relación de la bendición que ellos quieran dar. Porque aquí vemos, ¿no es cierto?, de que Eliseo se sintió tan agradecido, ¿no es cierto?, que por eso les dice, bueno, tú nos has tratado bien, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No es cierto? ¿Quieres que hable al rey, o al general del ejército? Porque obviamente nació de Eliseo, claramente darle obviamente una bendición a esta mujer. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que como ellos ya eran ancianos, bueno, la verdad es que obviamente la Biblia nos omite qué edad tenían ellos, porque en el caso de Abraham y Sara sabemos obviamente de que Sara tenía 90 años cuando fue mamá, pero aquí no se revela qué edad tenía esta señora. Quizás, no sé, o sea, supongamos una edad al azar. Supongamos que tenía como entre 60, 70 años. Estamos dando una edad al azar porque la Biblia no revela qué edad tenía ella. Y dice, mas la mujer concibió y dio luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día en que vino a su padre y estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévelo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Ella respondió, paz.
O sea, esto es interesante pensar, ¿no es cierto? Que lo que a nosotros nos interesa, el milagro, obviamente, que Dios hizo aquí de resucitar, ¿no es cierto?, al hijo de esta mujer, ¿no es cierto? Pero es interesante que la Biblia también omite que igual nos queda mal. Bueno, a mí me llama la atención quién le habrá dado ese niño, porque obviamente nomás se menciona que él tenía como un dolor de cabeza, pero no se revela qué fue. Obviamente sabemos, como nos dice aquí, de que claramente la mamá dejó el cuerpo del niño sobre obviamente el varón en la habitación de Eliseo, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que aquí dice que va a ir a ver claramente al varón de Dios, pero más allá no se revela mucho. O sea, vemos, ¿no es cierto?, que como que su papá, ¿no es cierto?, como que dice, bueno, voy a verlo, y como en vez de acompañar se queda como ahí, como que no le da importancia al asunto, porque aquí en ninguna parte se menciona, obviamente, de que él vaya a la habitación, ¿no es cierto?, de Eliseo, porque si hubiera ido, obviamente la Biblia lo diría, pero esto como que aquí lo omite eso, y dice, después hizo en Alvazar el asna y al criado, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues, vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, aquí era su namita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella respondió bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de los pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Claramente, obviamente, esta mujer se tomó obviamente de los pies, obviamente de Eliseo, porque lo tenía agarrado de los pies. Y ella le dijo, pedí yo a mi señor, o sea, yo pedí hijo a mi señor, no dije, no te burles de mí. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido, así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama. Bueno, aquí obviamente igual podemos decir que hay entre comillas hay otro misterio. O sea, porque sabemos obviamente que el báculo obviamente en sí no iba a ser resucitar al niño. Pero aquí obviamente se nos revela claramente que Eliseo, o sea, perdón, que Jesse no tenía fe. Porque obviamente sabemos que la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que Jesse no tuvo la fe, obviamente, para que Dios se manifestara por medio de él. O sea, la cuestión, ¿no es cierto?, es que sabemos que Jesse era bastante orgulloso y parece que, bueno, no es que parece, él no tenía sus ojos firmes en Dios. Y eso obviamente lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y dice, y venido Eliseo a la casa, y aquí el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y eso obviamente fue lo que tampoco hizo Jesse, de que llegó y actuó como si nada y tampoco oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y dijo, llama a su manita, y él la llamó. Entrando ella, le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. O sea, aquí el misterio, obviamente, bueno, entre comillas diría misterio,
Es que porque ella no le dijo nada, obviamente, a su esposo de lo que había pasado. Bueno, la Biblia no nos da detalles porque aquí obviamente vemos claramente de que cuando a su hijo le pasó eso, no le dijo nada a su esposo, nomás que iba y salía y no le reveló nada. O sea, yo no sé si habría una... No se sabe si habría una diferencia, estarían peleados, porque la Biblia no revela qué pasó. Bueno, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló como parramontes, y ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y la cortó en la olla de potaje, pero no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos y aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Entonces dijo, traed harina, y esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Basina, la cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en la espiga, y dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo puedo poner esto delante de 100 hombres? Pero volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Bueno, de los estudios bíblicos obviamente que hay, ¿no es cierto? Y eso también se leyó hace mucho tiempo también en Facebook, que esto obviamente igual, sabemos obviamente que Eliseo también fue como un tipo de Cristo, entonces en parte obviamente esto simboliza obviamente lo que Jesús iba a hacer, cuando obviamente alimentó a las 5.000 personas que habían ahí. Bueno, entonces vemos, ¿no es cierto?, como Dios se manifestó, obviamente se glorificó a favor, ¿no es cierto?, de sus siervos los profetas, porque la cuestión obviamente parece que uno que fue recogió algo, parece que tenía veneno. Por eso obviamente ellos clamaron que había muerte en la olla. Pero vemos, ¿no es cierto?, como Dios se manifestó y obviamente más allá no les pasó nada. Pero es interesante, ¿no es cierto?, el poder que Dios le había dado a Eliseo, y obviamente como los hijos de los profetas tenían gran respeto obviamente por Eliseo. O sea, no sé si decirle que era como un profeta mayor para ellos. Más que todo, a pesar que la Biblia, o sea, en el libro de Hebreos igual se menciona a Eliseo, o sea, no por nombre, pero recordemos que tanto Elías como Eliseo resucitaron muertos. Pero vemos, ¿no es cierto?, de que ellos fueron mayores más que todos, porque aquí vemos que aquí nos menciona que hubieron claramente hijos de los profetas, pero obviamente no se menciona mucho de estos profetas, o sea, hablando de nombre. Y dice, Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y es muy interesante el tema de la lepra, porque de lo que se recuerda, ¿no es cierto?, de lo que se estudió mucho hace mucho tiempo, es que la lepra en sí no era tanto, por decir así, no era como tanto una enfermedad, sino obviamente de que era un juicio divino. Era un castigo de Dios, obviamente, lo más probable de que Dios claramente castigó o permitió esto en la vida, obviamente, de Naamán, por el orgullo, obviamente, que él tenía, porque obviamente sabemos que Naamán era orgulloso. Pero la cuestión, ¿no es cierto?, es que sabemos de que la lepra igual simboliza el pecado. Entonces es bastante interesante, ¿no es cierto?, que las personas que no tienen a Dios en su corazón están llenas de lepras, espiritualmente hablando. Y claramente uno tampoco los va a condenar ni juzgar, porque obviamente sabemos que todos alguna vez espiritualmente estábamos llenos de lepra, espiritualmente hablando.
Y el problema, ¿no es cierto?, es que dentro del mismo pueblo de Dios, pocos, ¿no es cierto?, quieren dejar realmente el pecado. Y ¿no es cierto?, como ayer se grabó, ¿no es cierto?, la predicación, como ustedes vieron, ¿no es cierto?, que también está en este canal, que la iglesia obviamente en su mayoría lleva el evangelio como se le da la completa gana. Entonces por eso, ¿no es cierto?, de que la iglesia hace lo que quiere y estamos como estamos. La cosa, ¿no es cierto?, es que como estamos viendo, la lepra simboliza claramente el pecado y hay otros obviamente teólogos, como estamos también mencionando, que claramente se menciona que la lepra era un castigo divino. O sea, por ejemplo, la persona que era, no sé, mentiroso, ladrón, dependiendo del pecado, obviamente Dios los castigaba obviamente con lepra. Y es por eso, ¿no es cierto?, que las personas después se tenían que apartar y obviamente que después tenían que gritar diciendo que eran leprosos para no contagiar obviamente a los demás. Dios nos vaya ayudando. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Como dijimos, ¿no es cierto?, estos días, que cuando la Biblia dice que son muchachos, así nomás, obviamente no son niños, y es problema, ¿no es cierto?, que también esta persona quizás igual sería, ¿no es cierto?, una mujer ya arriba de 20 años. Porque cómo iban a tener niños pequeños, porque si no dirían obviamente que sería claramente una muchacha pequeña. Pero obviamente lo más probable es de que fuera mayor de ya, quizás mayor de edad. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. O sea, obviamente sabemos que el que hace todo es Dios, pero puede ser, ¿no es cierto?, que ella reconocía que el poder de Dios estaba en Eliseo, porque tampoco podemos decir que ella idolatraba a Eliseo, tampoco se puede decir eso. Entrando Naamán a su señor, le relató así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y él le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, y decían, así cuando lleguen a ti estas cartas, sabed que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. O sea, vemos, ¿no es cierto?, de que el rey de Siria no escuchó mal, porque obviamente, o puede ser de que a Naamán le contaron una parte, porque claramente le dijeron que había un hombre de Dios en Samaria. Nunca le dijeron que fue el rey de Israel. Pero bueno. Y decían, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo, Dios, que mata y da vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y veis que como busca ocasión contra mí. O sea, claramente sabemos, ¿no es cierto?, de que el rey de Siria obviamente manda obviamente a Naamán para que él sea sanado de su lepra, pero se puede decir que en parte igual uno se puede colocar entre comillas en parte del lado del rey de Israel solamente por esta ocasión, porque obviamente sabemos obviamente de que él no tenía ese poder, porque obviamente solamente era un ser humano común y corriente. Y segundo, como estamos hablando, lo más probable, ¿no es cierto?, es de que el rey de Siria no escuchó la parte de que hay un varón de Dios en Israel, o a Naamán se le fue esa parte, o sea, el medio problema que casi se generó. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, porque has rasgado tus vestidos, venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y cuando Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Que obviamente por eso estamos viendo que Naamán era una persona orgullosa. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y será sana la lepra.
Aquí vemos, ¿no es cierto?, de que esto fue un golpe directo al orgullo. Habana y Sarfas, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me elevare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Las veces que grabamos, ¿no es cierto?, esto por Facebook, y recordemos, ¿no es cierto?, que estoy grabando por acá, bueno, subiendo los videos, porque Facebook obviamente va a empezar a borrar todos los videos, o sea, los que se empiecen a subir de ahora, entonces por eso nos cambiamos. Pero a esta parte, ¿no es cierto?, yo antes le ponía de título como el bautismo de Naamán, porque aquí vemos, ¿no es cierto?, de que a Naamán, cuando entró para ser sanado, obviamente era completamente orgulloso. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que no solamente Dios sanó su cuerpo de la lepra, que simboliza el pecado, sino obviamente lo sana del orgullo. Y vemos, ¿no es cierto?, que después Naamán se vuelve un hombre más humilde. Y dice: y volvió el varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no será tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare en mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. O sea, esto también, ¿no es cierto?, igual es bastante interesante, porque claramente vemos que como Naamán acaba de decir que él no va a adorar a otros dioses, entonces obviamente le pedía perdón, antemano perdón a Dios, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el rey de Siria claramente era un rey pagano, entonces él iba a ir obviamente a ofrecer sacrificios a ese dios como agradecimiento. Entonces obviamente Naamán nomás se iba como ya acompañarlo a arrodillarlo, pero no adorando a ese dios. Entonces obviamente él pedía perdón, porque quizás pensó: no, tal vez Dios piense que yo quiero adorar a ese Dios. Quizás era más por eso. Y dice: y se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que le había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. O sea, como estábamos viendo, claramente Jesse todavía no tenía sus ojos completamente puestos en Dios, sino obviamente las riquezas, porque obviamente no tuviera que haber pensado esto. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, obviamente vemos que ya había avanzado bastante, pero vemos, ¿no es cierto?, que igual Naamán fue bastante ingenuo. Bueno, obviamente no es tanto su culpa porque venía recién empezando, pero es curioso, ¿no es cierto?, cómo Jesse lo engañó de una, porque quizás Naamán pensó: bueno, obviamente pensó: bueno, si él necesita se lo va a mandar, porque como él estaba claramente agradecido, y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en bolsas, y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuestas de 2 criados para que lo llevasen delante de él. O sea, como estamos viendo, lo más probable, obviamente, de que Naamán pensó diciendo: bueno, obviamente, como Eliseo fue bueno con esto y esto, y por eso lo hizo. Entonces vemos, ¿no es cierto?, de que Naamán no cuestionó, llegó y actuó nomás.
Y dice, y así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de las manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entrando se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre se volvió su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos y olivares, viñas y ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él del leproso blanco como la nieve. Es bastante interesante como estamos viendo, porque claramente Jesse era un hombre que amaba obviamente lo material. Y en este tiempo claramente se le puede decir de que él era un hombre interesado. Y vaya consecuencia que se ganó. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, como Eliseo dice de que él estuvo ahí. Bueno, puede ser, ¿no es cierto?, de que Dios le haya mostrado, obviamente, puede ser, ¿no es cierto?, bueno, podemos decir que había como dos teorías, por decir, número uno, que Eliseo obviamente estaba ahí en la casa y obviamente Dios le permitió ver y escuchar donde estaba Eliseo de su propia casa, a dónde está, y obviamente pudo ver y escuchar lo que estaba haciendo Jesse, a cuántos kilómetros de él y todo lo que pasó. Y también puede ser, ¿no es cierto?, que tal vez Dios lo haya llevado por un momento cerca de donde estaba Jesse, que Jesse ni siquiera se dio cuenta de que Eliseo estaba ahí, y obviamente Eliseo vio obviamente lo que estaba pasando. Porque sabemos obviamente que para Dios todo es posible. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que también en el Nuevo Testamento se nos menciona como como Felipe, después de haber bautizado al eunuco, Dios lo toma, fue arrebatado y lo llevó a otro lado. Entonces, ustedes pueden quedarse con las dos opciones. Yo me voy, ¿no es cierto?, como más por la primera, de que puede ser, ¿no es cierto?, que Eliseo estaba en la casa y Dios le permite ver y escuchar lo que estaba haciendo Jesse a cuántos kilómetros de ahí. Bueno, y dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al jardín, o sea, al Jordán, y tomaremos de allá cada uno una viga. Llegamos allí a un lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y él le dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él dijo, yo iré. Se fue pues con ellos. Cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, y hizo flotar el hierro, y dijo, tomadlo. Y extendió la mano y lo tomó. Es bastante interesante, ¿no es cierto? Porque, a pesar que esto va a ser lo último que vamos a leer, porque algunos, ¿no es cierto?, también simbolizan, obviamente se puede simbolizar cuando Jesús, ¿no es cierto?, vino y nos rescató, obviamente, del mundo del pecado, como también, ¿no es cierto?, se ve una vez más como el poder de Dios se manifestaba en Eliseo para que pueda flotar, ¿no es cierto?, el hacha. Porque obviamente sabemos que en este tiempo si uno hace eso obviamente no va a pasar nada, pero vemos, ¿no es cierto?, que como se cortó obviamente esa rama y vamos, ¿no es cierto?, el hacha flotó de una. Y además, ¿no es cierto?, se sabe que en esos tiempos eso era como algo bastante grande, algo bastante costoso. Pues obviamente que este hombre estaba desesperado. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que como estamos viendo igual puede ser, obviamente simbolizar cuando Jesús vino, porque sabemos, ¿no es cierto?, que cuando Jesús vino, ¿no es cierto?, ¿cómo estábamos nosotros? Sumergidos en cuanta porquería. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo obviamente Jesús al venir, ¿no es cierto?, sabemos que nos rescata, obviamente, y pues por eso que la persona que cuando recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo, la persona resucita espiritualmente hablando. Bueno, hasta aquí dejo esta grabación, nos vemos mañana o en otra oportunidad si Dios quiere.